Las sugerencias del Cheque. Tenemos una síntesis del informe Cero Impunidad, pero que valdrá la pena desmenuzar algunas partes, ¿no? Lo de los jueces que están protegiendo a delincuentes, lo de cómo va disminuyendo también la actividad delictiva en este país en términos generales a partir de la estrategia del presidente López Obrador, que sí funciona, aunque algunos no lo quieran ver. Bajan homicidios dolosos y de todo esto vamos a dar cuenta, ¿no? Sí, efectivamente, un poco en dos partes, ¿no? Porque por un lado son los esfuerzos que se están realizando y que se traducen en detenciones, en vinculaciones a proceso, etcétera, incluso en sentencias de las que se dan cuenta aquí en esta sección del Cero Impunidad. Y por otro, pues los grandes obstáculos, en este caso, el tema del Poder Judicial, que está siempre ya presente en esta parte de la conferencia matutina. Se destaca hoy, pues, las 6 extradiciones entre las que, a Estados Unidos, entre las que se encuentra la de Ovidio Guzmán, precisamente el día del grito, el 15 de septiembre. Vamos a ver parte de lo que hoy se informa. Las autoridades de nuestro país continúan trabajando para proteger a la ciudadanía. Por ello, del 5 al 18 de septiembre, se tomaron diversas medidas en contra del crimen organizado. Destacan las detenciones de Norberto N., presunto operador financiero de los Beltrán Leiva, arrestado en el Estado de México. También Valentín Enaú y Emanuel N., producto de las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. José Adrián N., alias El Rider, fue detenido por su participación en los delitos cometidos contra las familias Levarón, Langford y Miller en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019. Asimismo, en este periodo de tiempo, se realizaron 6 extradiciones, sobresaliendo la del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio N. En cuanto a sentencias, Abel y Huber N. fueron condenados a 160 años de prisión, al ser encontrados culpables de 4 delitos contra las hermanas Dolores Guadalupe y Leslie Vanessa en Ciudad Juárez a finales de 2021. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, fueron detenidos 69 miembros de 6 diferentes cárteles dedicados al narcotráfico. Del mismo modo, se aseguraron 47 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Diego Camacho, Mañanera 360. Destacar que algunos jueces están jugando en contra de la justicia. Hemos hablado del caso de Ariadna Fernanda, que incluso lo sacó Claudia Sheinbaum cuando la entrevistamos, la coordinadora de defensa de la 4T. Y ahí, en ese asunto destacar que no se habla de hacerle justicia a la víctima, sino que supuestamente el fiscal Uriel Carmona sigue teniendo fuero, pero vemos claramente la estrategia de protección de los jueces. O sea, primero la fiscalía le imputa que estuvo haciendo delitos en contra de la administración de la justicia. Y los jueces le ayudan al fiscal. Después la fiscalía regresa y dice, bueno, vamos a poner, entre otras cosas, o vamos a señalar, vamos a poner sobre la mesa que este hombre fue un facilitador de un feminicidio, fue un auxiliador. Y los jueces también apoyan a Uriel Carmona. Ahora vamos en tortura y veremos qué deciden, pero le han ido quitando estas imputaciones de una forma muy grave, ¿no? Por poner un caso en el que sí se ha dado seguimiento. Y aquí esto es importante porque no solamente, efectivamente, como dices, involucra al Poder Judicial, sino que hay toda una cadena de complicidades que inician con el fiscal y que ahora, por ejemplo, estamos viendo también en Tamaulipas, o al menos hay señalamientos con respecto a este feminicidio de Leslie Alejandra, en donde hay, pues, también la demanda de que la fiscalía no esté entorpeciendo la detención o que se llegue al responsable, pues que se pareciera que se tiene muy identificado allá, pero es una cosa que vemos repetirse con respecto a las fiscalías, esta forma de hacerse loco o de plano, en el caso de Uriel Carmona, participar, y esto ya fue probado con el tema de la complicidad con el perpetrador, y a eso le sumas luego el tema de los jueces, que hoy pues se da nueva cuenta de eso, de distintos niveles de criminalidad en la que desde el Poder Judicial se soporta o se apoya justamente que la impunidad prevalezca. Oye, otro caso rápido, el de Juan Collado. O sea, le dan defraudación fiscal y fraude respecto a Caja Libertad. Defraudación fiscal, ya se lo quitaron. O sea, ya un juez dijo, no hay materia. Y así van resolviendo los asuntos en función del tiempo y de las negociaciones. Y además hay una estrategia muy clara, ¿no? Es esperar a que la gente se le olvide el asunto
y ya empiezan a operar, ¿no? Es como, quédate un rato acá adentro, la gente se le va a ir olvidando y te lo vamos a ir quitando del camino, pero al final no hay ni reparación del daño ni verdadera rendición de cuentas, y por eso también está en la lista Collado y otros más. Lozoya, lo mismo, ¿no? Sí, o sea, el caso es, tienes poder, tienes dinero, entonces las cosas prosperan. Y si no, pues desde luego no. Lo mismo como ya mencionábamos con el caso de los amparos. Vamos a ver lo que se informó. Como parte de la estrategia de cero impunidad, se da a conocer el caso de los jueces que favorecen a delincuentes y que a partir de sus acciones han imposibilitado la entrega de justicia a favor de las víctimas. Un ejemplo claro de cómo la justicia no necesariamente se da de manera ejemplar por parte del Poder Judicial es la del caso del ex fiscal de Morelos, Uriel N., quien pretendió encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, luego de que éste señalara que el fallecimiento de la joven había sido producto de una broncoaspiración por intoxicación alcohólica. Con ello, tratando de proteger a los verdaderos responsables, Rautel N. y Vanessa N. Por esta actuación, Uriel Carmona ha enfrentado 4 órdenes de aprehensión por diversos delitos. La primera de ellas, el 4 de agosto de este año, por el delito de retraso de la justicia. Una segunda de orden de aprehensión, ahora por el delito de encubrimiento por favorecimiento, y 2 más que se interpusieron en septiembre de este año por feminicidio en calidad de auxiliador y el delito de tortura. Pero la actuación del Poder Judicial pareciera ser la muestra de un rasgo heredado, que permanece generando daños, como el caso del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien recientemente, el 5 de septiembre, determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva a Juan N., abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por el delito de defraudación fiscal. Y si hablamos de casos relacionados con la corrupción, también resalta el del juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien ordenó la suspensión del procedimiento que lleva a cabo Emilio N., exdirector de Pemex, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que se pretendiera incluirlo en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alonso N. Mientras tanto, en Tlaxcala, el juez segundo de distrito, Anastasio Romo Vargas, y los magistrados del tribunal Jesús Díaz Guerrero, Marcela Elizabeth García y Jorge Sebastián Martínez liberaron a 4 presuntos secuestradores, luego de que a través de la tergiversación de la ley lograran cambiar la medida cautelar a favor de estas personas, quienes se habrían visto involucrados en el secuestro de un menor de edad en la entidad. Al dejar estos delincuentes en libertad, no solo se fractura la ley, sino que se pone en riesgo a víctimas y testigos que habían señalado a este grupo delictivo. Otro caso que se agrega a la lista es el del juez séptimo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, Julio Veredín Sena Velázquez, quien otorgó una suspensión provisional para con ello evitar la extradición de Vicente N., el Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez y quien estuviera acusado incluso por la Corte Federal del Distrito de Texas por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Mañanera 360. Oye, y el mes pasado se hizo notar la estrategia de seguridad, bajan homicidios dolosos, bajan secuestros, bajan delitos de alto impacto y bueno, pues Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, nos da cuenta de todo esto y vamos haciendo las comparativas y si hay una evolución dentro de este sexenio, una evolución muy favorable y también si observamos el panorama completo respecto a otras administraciones vemos que se rompió la inercia de crecimiento que venía desbordada desde Felipe Calderón, ¿no? Sí, bueno, y no puede uno llamarse a la sorpresa. O sea, cuando ve todo este contexto, pues de complicidades y de impunidad, pues entonces sí se puede explicar que los niveles de inseguridad estuvieran a ese nivel y también se puede explicar que haya avances en este momento, pero es como un pasito para adelante, 2 para atrás y aún así pues reconocer lo que ha significado una disminución en delitos clave. Estábamos viendo esta mañana casi 23% de disminución en delitos del fuero federal. Además está el tema de los homicidios y ya cosa por cosa de las que hoy nos fueron informando justamente Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escuchar. Está la incidencia delictiva del fuero federal, tuvo una reducción de 22.9% en comparación con diciembre de 2018. Adelante. En general, los delitos del fuero federal, en su mayoría tuvimos reducciones
en casi todos los delitos. Adelante. En el homicidio doloso tenemos una disminución de 19.2%. Se trata del mes de agosto más bajo de los últimos 6 años. En el caso de el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, tenemos también reducciones importantes comparados con los años anteriores, con respecto a 2023 contra cada uno de los años de esta administración. Adelante. Tenemos los homicidios por estado, ¿no? Sí, recordemos que hay toda una serie de trabajos que se hacen de manera especial en esos lugares donde se concentra más este delito. Son 6 los estados: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Y lo que nos dan el corte de caja es cómo van estos 4 estados en función del trabajo que se ha hecho. En el caso de Guanajuato, lleva 3 meses a la baja en este delito. El Estado de México, 1 mes a la baja. En el de Jalisco, 3 meses a la baja. Y en el de Michoacán, 17 meses a la baja. Eso no quiere decir que no sigan siendo parte de estos 6. ¿Cuáles son los críticos en este momento que se nos informan? Baja California y Chihuahua, en donde en el caso de Baja California 6 meses se encuentra al alza, y Chihuahua me parece que hablamos del último mes. Así es, y de cualquier manera Guanajuato sigue siendo el campeón en homicidios. Esto es terrible. Hay un caso muy sonado de una mujer que se llevaron y que asesinaron a 2 de sus amigos, un familiar y otro que quería protegerla, ahí en Salvatierra, y hay efervescencia social, sin duda. Y bueno, vamos a ver la incidencia delictiva del Fuero Común. El robo total, 24.4%, robo de vehículo automotor, 45.1%, en la casa disminuciones, sí. Robo en transporte público, menos 13.4%, feminicidio, menos 33.6%, y secuestro, esto es notorio el dato, menos 80% de secuestro en el mes de agosto, una disminución muy importante ante este tipo de delitos. En el caso del secuestro, hoy pusieron un ejemplo en el Cero Impunidad de cómo una banda de secuestradores plagia a una persona allá en Tlaxcala, y a esta banda de secuestradores un juez la deja en libertad, le cambia la medida cautelar para que sigan el proceso en libertad. Imagínense el riesgo que eso significa para la persona que fue plagiada, y además tienes a una célula delictiva que sigue cometiendo este tipo de delitos, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar en la no repetición de un delito cuando lo que tienes enfrente es eso? Y aún así, en el caso del secuestro, pues son datos muy notables los que se presentan hoy. Hablaba Rosa Isela Rodríguez, la secretaria, de que este agosto es el que más baja cifra presenta en secuestros en el país desde que se tiene memoria. Así es. O sea, no es cualquier cosa. Bueno, 80% de disminución desde que inició esta administración en un delito que es del fuero común, pero que era un problemón en muchos lados del país en administraciones anteriores. Pues así está el panorama con respecto a este tema.